Viendo en otras redes. Gracias, Darío. Y leer esa profundidad. Ya nos queda pues un par de minutos, pues no sé si Lucas o Darío tienen preguntas, pero el último deep dive que habías escrito, yo creo que una de las transformaciones más impresionantes como compañías pues, del mundo, pues es la que está teniendo Microsoft, y te has enfocado mucho en el aspecto de la cultura. ¿Cómo es que se pronuncia? Satya Nadella, pues que es el CEO, es el responsable de este cambio cultural, pues porque una cosa era Bill Gates, Steve Ballmer, pero es impresionante lo que ha hecho pues este tipo en cuanto a creación o ampliación de market cap, y lo ha hecho desde el punto de cultura. Tú que le has gastado tiempo a eso, porque para que no todo sea un análisis pues de first principles, aunque pues uno podría decir que el cambio cultural también es un análisis desde ese punto, porque si no, pues esto no hubiera pasado. ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, del cambio y digamos que, pues nosotros cuántas veces has escrito, Darío, que Microsoft se va a comer la lonchera de Google con todas estas cosas nuevas? De hecho, quería complementarlo, si se puede, no sé si, o sea, qué está pasando, porque estábamos acostumbrados a que Google daba unos golpes y era el show, y ahora esto cambió. ¿Qué ves que está pasando en dos culturas? Porque la cultura de Google cambió mal, no sé si la palabra sea mal, pero la de Microsoft sí se ve muy distinta. Probablemente, Darío. Hay una cosa muy interesante que estoy aprendiendo a base de todos estos análisis que he hecho en casi ya 2 años, y liga un poco, Hernán, con lo que estabas comentando de Microsoft, que es que todas estas empresas que ahora están en la cima del mundo son, a grosso modo y en términos bastante sintetizados, son el resultado de dos cosas hechas muy bien, que es, por un lado, la estrategia, con los recursos y la ejecución y tal que conlleva, y luego la densidad de talento y la cultura. Pero porque al final, cuando miramos el sector tecnológico, es un sector mucho más, y por cierto, cada vez es más el resto de la economía, ¿no? Entonces es algo que realmente hay que ir cogiendo un poco hay que ir entendiéndolo más en profundidad, porque cada vez es más relevante. Pero esencialmente esas empresas, todas estas empresas tecnológicas, lo que son es personas colaborando para crear tecnología. O sea, a veces en los medios tradicionales de la bolsa da la impresión de que la tecnología de por sí es como un ser mitológico, independiente, impredecible, que no podemos entender, pero no es cierto. Al final es una cuestión de cuánto talento tienes trabajando para desarrollar productos que se adaptan a esa evolución incesante del mercado. Entonces, lo que suele explicar, y tengo varios ejemplos aparte de Microsoft, lo que suele explicar por qué una empresa de estas grandes de repente ha entrado en un nuevo viaje en el que su capitalización bursátil se ha multiplicado por 5, suele ser el que la gente ha cambiado la forma en la que trabaja dentro de la empresa. Así que vamos para adelante. Hoy Hernán, sí tenemos un fuera de serie. Yo quiero hacer como, pues yo, como estábamos mencionando antes de que empezáramos a grabar, mi dieta de información consiste de 5 o 7 horas leyendo Substacks, consumiendo mucho YouTube, mucho Twitter, y digamos que en ese perfilamiento de ese knowledge algorithm o ese knowledge graph, es decir, como le doy like a este y a este, entonces me empezó a aparecer una persona que se llamaba Antonio Linares, y Antonio Linares se mete los deep dives más excelentes. Un deep dive es un análisis profundo de una acción, donde el ángulo no es el resumen del típico analista de Wall Street, que es muy superficial, sino que Antonio llega y dice, voy a citar ejemplos que pueden ser equivocados, y Antonio me corrige, pero entonces Antonio llega y dice, hombre, es que Meta o Facebook pues está echando X cantidad de personas, pero luego entonces él te hace un análisis de cuántas horas al día consumen las personas en el mundo, los apps de Meta, a qué velocidad está creciendo, qué significa que estén invirtiendo en AR. Y entonces ahí es donde uno se forma unas verdaderas ideas para poder invertir. Yo soy un inversionista de largo plazo. Yo soy un inversionista donde mi time preference es de 3, 4, 5 años. Yo soy capaz de soportar que una acción en la que yo creo baje un 75, 80%,
y yo lo que hago es double down cuando esté en el menos 75. Entonces, a raíz digamos que de ese perfil de inversión que yo tengo, me empezó a salir Antonio y dije, no, este tipo escribe muy interesante. Y en una de esas él comentó, ¿será que estos deep dives los debería generar en un podcast? Y entonces, Antonio, ¿quieres estar en el podcast de nosotros? Y él, digamos que Levantaste ese es el la comienzo. mano. Entonces, Antonio, ya sí cuéntanos como el origen de tu historia, o sea, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que has aprendido? Porque esos deep dives, ¿cómo empezaste a escribir estos deep dives? ¿Y por qué llegaste a Substack y tienes una audiencia bastante interesante? Obviamente, pues todo pues, angloparlante, no son las personas que pues, pueden ser personas bilingües, pero esa es tu audiencia y me parece que tiene mucho valor que tú tengas esa capacidad, o sea, que estudiaste, que llevas haciendo, que tienes esa capacidad de hacer esos deep dives que me parecen los más valiosos del mundo. Yo prefiero, antes de invertir en una acción, yo prefiero mirar lo que escribió Antonio sobre ese perfil, que ir a un Jeffries, que ir a un analista típico, las recomendaciones que le dan a uno, pues los sitios convencionales. Pues fenomenal. La verdad que antes de nada, daros las gracias por la invitación. Como os decía, es un placer estar aquí. Y gracias por todos los cumplidos y las amables palabras y tal. Intento siempre hacer el mejor deep dive posible. A veces sale más profundo y mejor y a veces peor, pero generalmente es un hábito que tengo porque es un poco esa forma en la que me funciona la cabeza, ¿no? Entonces, casi en otros ámbitos de la vida puede ser hasta incapacitante, ¿no? Yo estoy sentado en un sitio dando vueltas a lo que sea y estoy viendo cosas a un nivel de profundidad que a veces es un poco cansino, ¿no? O sea, consume mucha energía. Pero es como me funciona la cabeza y realmente cuando empecé a desarrollar mi tesis de BlackBerry hace ya creo que 2 años, casi 1 año y medio por ahí, pues escribí un blog post sobre el tema y se viralizó. Entonces pensé, wow, qué divertido. Ni siquiera pensé, creo que puedo hacer algo lucrativo a base de escribir y tal, sino pensé, cómo mola, ¿no? O sea, tengo esta tesis. Y yo te he seguido la de BlackBerry, pero así pues casi que en un tweet cuéntanos, porque yo no sabía lo de BlackBerry hasta que leí lo tuyo. O sea, hasta Apple consume BlackBerry, los carros consumen BlackBerry. O sea, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Pues lo de BlackBerry, en términos muy resumidos, tienen un sistema operativo a tiempo real que se llama QNX. Entonces, un sistema operativo a tiempo real es uno que no puede fallar. Es el típico que va a permitir que máquinas que no pueden fallar y que tienen que tener un alto nivel de reliability, pues, en fin, está en coches, está en aviones, está en naves espaciales de SpaceX, está en dispositivos médicos que se usan en cirugías y demás. Entonces, el dispositivo más común de este sistema operativo es los coches. Entonces, BlackBerry QNX está instalado en más de 200 millones de coches en la carretera hoy, de un total de 1,2 billones, o sea, 1.200 millones matriculados a nivel mundial, y realmente se están convirtiendo un poco en el gatekeeper de una cadena de valor emergente en el sector automovilístico, que es la de los datos. Al final los coches están constantemente generando datos. Cuando aceleramos, frenamos, giramos, encendemos, le damos un botón, bajamos la ventanilla, ponemos la música, todo eso son datos. Y lo que pasa es que ahora no se están capturando, no se están procesando, entonces no se están extrayendo insights que podrían generar alfa tanto para conductores como para productores de vehículos, empresas de seguros y todos los que participan en la cadena de valor, ¿no? Entonces ahora BlackBerry está haciendo 2 cosas. Primero, está avanzando en su penetración en ese sector, entonces cada vez está más presente no solo en la industria de coches de combustión, sino también la emergente de vehículos eléctricos. Y también es el caso en China, creo que están en los coches de los top 10, están en 6 de los mejores productores de vehículos eléctricos en China. Básicamente están en todos lados menos en Tesla. Y luego lo otro que están haciendo es generar esa infraestructura para que los participantes en la industria puedan capturar, compartir, procesar. Sí, qué pena. Voy a interrumpir un segundo. Si no está en tela, entonces ya no nos gusta. ¿Sí o no, Hernán? Ya no. Perdón. Se acaba de unir Lucas, que era el otro que nos faltaba. Pues Lucas no, está ya en Miami, llevaba. Antonio. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Desde hace rato. Saludos, mucho gusto, Antonio. Qué pena la interrupción, pero lo tenía que decir. Ok, nada, encantado, un placer de conocerte. Dale.
Entonces sigue con tu historia de BlackBerry. Entonces, nada, es todo, pues, en fin, es lo que están creando es un App Store para coches. Entonces, pues supongamos el típico caso que el día de mañana uno compra un coche y realmente el mantenimiento es un gasto, ¿no? Entonces, si mediante este sistema y mediante lo que se llama BlackBerry IVY, que es la plataforma que están desarrollando ahora en un joint venture 50-50 con Amazon, pues el coche va a estar generando y compartiendo datos y vamos a poder usar aplicaciones para, por ejemplo, hacer mantenimiento predictivo. Entonces va a decir, oye, mira, por esta forma que tienes de usar el coche y frenas así y giras de este modo y le diste un bordillazo ayer, tal, la probabilidad de que tengas este fallo en este periodo de tiempo es del 90%. Entonces, si lo llevas al taller antes, estadísticamente te vas a ahorrar $1.200. Pues ese estilo de aplicaciones, ¿no? Y entonces, de hecho, vemos recientemente casos como creo que Porsche lanzó un feature que te permite poner en tu Porsche eléctrico un sonido diseñado por Hans Zimmer, que hace las bandas sonoras de Batman y de tal y de cual, ¿no? Pues eso es un feature. Luego vemos a otros productores vendiendo subidas de potencia de motor por el aire, o sea, actualizaciones de software. O sea, la industria va en esta dirección y BlackBerry lo que tiene es un foso, o sea, un moat excepcional y que está totalmente infravalorado en el mercado. Eso me parece increíble. Y aquí Increíble. es donde me gusta, Darío, empezar a hacer las conexiones, porque es que básicamente lo que nosotros pretendemos en el podcast es, pues, y es not financial advice, pero que sea un espacio como para fertilizar la mente y uno hacer conexiones. Nosotros, Antonio, pues mientras mencionaba lo de BlackBerry y ahorita vamos a hablar de Palantir, Palantir también hizo un partnership con alguien que también está recogiendo un montón de datos de automóviles. Tú probablemente te acuerdas del nombre, yo no, pero ese es un buen ejemplo. Pero Darío, cuando vos oís eso, entonces que BlackBerry está en 200 millones de vehículos en el mundo capturando y recibiendo información, entonces te empieza a tener mucho sentido lo de Helium o no, lo de los hotspots, que Sí, tienen claro. 1 millón de hotspots en el mundo, todos recibiendo y recogiendo información de IoT. Y IoT incluye, por ejemplo, eso. Puede que ellos lo hagan a través de banda celular, pero de eso se trata. O sea, que los equipos entonces esté pasando cualquier vehículo que tenga ese sistema de BlackBerry, lo suba a los hotspots. Entonces, lo que decíamos anteriormente, los abuelos o los papás de nosotros invertían, digamos, con excedentes en real estate, pero nosotros tenemos que invertir toda esa infraestructura en el hotspot, por ejemplo, en lo que mencionaba en el chat, el de Render Network, para que todos estos Midjourneys y todos estos Stable Diffusion tengan más capacidad de cómputo, pero no en equipos que estén solo, digamos, que generados por un NVIDIA o el storage pues, que hablábamos de Shadow o de Genesis. Entonces, Antonio, ahí estábamos haciendo una conexión y cuando nosotros hablamos de conexión, Darío entonces empieza a enlazar los videos aquí arriba donde hemos traído esos temas. Entonces, siguiendo con tu historia, escribiste sobre BlackBerry, no esperabas que tuviera esa viralidad y después ¿por qué? Y pues obviamente pues cuando uno escribe aprende 2 veces, pero ¿dónde formaste, digamos que esa capacidad? Porque mucho de tu análisis no es por analogía, sino que es por first principle. Entonces, ¿de dónde sacaste ese expertise? ¿Qué hacías antes o simplemente de dónde surge todo esto? Claro, pues como te contaba, es un poco mi forma de pensar, ¿no? Y es un poco mi actividad cerebral por defecto. O sea, siempre veo las cosas y las descompongo un poco a primeros principios y demás. Entonces, remontándome ya casi 10 años atrás, como empecé con esto, al salir de la carrera yo monté una startup. ¿Qué carrera hiciste? Perdón, Antonio. ¿Qué profesión Estudié tienes? administración y dirección de negocios, pero la verdad que no estudié mucho. No puede ser. Me siento como, lo puedo hacer. ¿Puedo ser también? como Antonio? ¿Tú también? Sí. Somos compañeros de carrera. No estudié mucho, ¿no? Y me frustraba mucho la experiencia y tal, porque no era... O sea, me gusta aprender rápido y un poco por mi cuenta y que me pastoreen por ahí, pues no me gustaba, ¿no? Entonces salí y un poco haciendo lo imposible por evitar un trabajo normal, monté una empresa, conseguí financiación y tal. Entonces la empresa era como un Airbnb de parkings que escalamos por España, monté un equipo muy interesante, gente muy inteligente, muy tal. Y entonces en ese proceso me dio para hacer unas inversiones y entonces invertí el 50% de mi portfolio en ese momento en AMD y luego el otro 50% en SolarCity.
Y esos fueron como mis dos primeros deep dives formales, digamos. O sea, mis dos primeras tesis a largo plazo, además de la de los parkings, que luego la economía unitaria no resultó óptima, ¿no? Pero sí que fue una experiencia bastante, aprendimos muchísimo y fue como un poco mi MBA, ¿no? Entonces, esas tesis sencillamente se fueron desarrollando con los años y yo observaba que primero yo estaba muy centrado en mi startup, entonces no estaba ni mucho menos todos los días comprobando los precios en el mercado, ¿no? Pero sí que seguía a grosso modo un poco los avances fundamentales de las respectivas empresas. Sí que veía que indudablemente el comportamiento de la acción, y más en el caso de AMD, porque SolarCity es una historia muy distinta, que por cierto no sé si lo sabéis, pero la empresa la adquirió Tesla en el 2016, entonces ahí es cuando hice un poco tuve que hacer esa segunda evaluación de, oye, ¿me gusta Tesla o no? Para quedarme a largo plazo y me quedé, sigo ahí. Pero básicamente yo veía que AMD iba mejorando y tenía esos pullbacks de 50%, 30% muy habitualmente y dije, vale, creo que, y obviamente con lecturas y tal, entendí que por lo menos una manera de jugar la bolsa era esas visiones a largo plazo y si son correctas y la ejecución del management es buena y como muchos más factores, ¿no? Ya sabemos que es complicado, pues ese análisis en profundidad y la visión a largo plazo suele generar rentabilidad, ¿no? Entonces luego con los años fui haciendo otras cosas, pasé a estudiar Computer Science también y tal, y como os digo, hace 2 años, sin querer, cuando volví a meter un poco mi cabeza en temas de inversiones y tal, escribí esta tesis de BlackBerry y dije, joder, qué interesante, y además empecé a entender un poco el concepto de la economía de la información y tal, y dije, pues por aquí que voy, ¿no? Y el resto es historia. Para hacer otro paréntesis, tu Substack en este momento es gratis, ¿cierto? Es gratis, sí, correcto. Pero usualmente Y lo que vamos ha a poner pasado, ahora para que la gente lo siga. Lo Muchas ponemos en gracias. el sí, video. bueno, Sí, claro. sí, pero para que la gente pues tome una dimensión de lo que significa Substack, este pues es, ay, se me olvida el nombre de este podcast que es muy famoso, pero básicamente él tiene una teoría que pues primero se está agregando, desagregando, agregando, y ese es como el ciclo de los negocios. Pero lo que está pasando es que sale, digamos que un analista de un Jefferies o de un Merrill Lynch y dicen, en vez de escribir pues volumen de reportes, entonces llegan los analistas y empiezan a escribir unas tesis extra largas, deep dives, y entonces una persona como Antonio puede decir, voy a cobrar 20, voy a cobrar 50, voy a cobrar 100, voy a cobrar $500 mensuales o anuales por esa información que estoy creando. Y entonces comienzan tradicionalmente en un Twitter o en un YouTube y luego la información, digamos que el verdadero alfa lo empiezan a cobrar. Y no solo pues para información financiera, digamos que el caso más reciente donde todos pues podemos tener una buena visión es que los reporteros en un New York Times, en un Washington Post, siguen una línea editorial y tienen que escribir a un estilo porque están comprometidos. Pero entonces lo que ha pasado con Substack es que llega un Matt Taibbi y una Barry Weiss y empiezan a escribir individualmente. Entonces, por ejemplo, con el escándalo de los Twitter Files, entonces Elon Musk llega y hace un dump, pero no se lo entrega al New York Times, sino que se lo entrega a un Matt Taibbi, a una Barry Weiss y empiezan a escribir y uno puede estar suscrito. Entonces pasamos de estar leyendo una línea editorial y editorial no solo pues en temas de opinión y en temas de política, sino también en temas financieros y entonces llega uno al verdadero conocimiento. O sea, cortamos o eliminamos el middleman, que es el que llega y le hace la interpretación a lo que un Antonio quisiera decir y entonces uno lee directamente lo que él está pensando y procesando en su cerebro y también lo puede hacer en un Matt Taibbi. Entonces uno quiere estar mejor informado, entonces le paga a uno Matt Taibbi $150 anuales y tiene pues, digamos que el análisis de los Twitter Files y entonces ya sabemos las historias que sabemos. Entonces quería hacer ese paréntesis de Substack. Entonces después que ves que este se vuelve viral, llegas y simplemente y dices, y me gusta tratar de entender, hombre, con cuál era el espíritu, simplemente te gustó y era una forma, pues como vuelvo y digo, cuando uno escribe uno piensa 2 veces y entonces en las próximas acciones que te gustaban más decidiste tomar una posición y empezar a escribir, supongo que también para afianzar tu propia base de, bueno, aquí voy a invertir o no voy a invertir. ¿Qué siguió de ahí y cuáles fueron las que escogiste? Pues ahí siguió un proceso en el que entendí 2 cosas. Primero, que el hecho de escribir me obligaba a aprender más rápido y me hacía aprender
en más profundidad, porque yo siempre, no siempre, pero desde luego los 3 o 4 años previos a empezar a escribir me había convertido en una máquina de leer libros y de pensar y de tal. Entonces me pasaba que en mi entorno social no encontraba gente con la que compartir estas ideas, rebatirlas, elaborarlas, tal, ¿no? Entonces me estaba faltando algo ahí en mi vida y entonces descubrí que esto era una manera de no solo aprender, como decía, sino además conectar con gente similar, interesante, que mis ideas volasen por el mundo a un coste marginal que tiende a cero y demás. Y entonces luego sobre esos dos pilares pasé a entender lo siguiente, que es que realmente, y hablando de entender las cosas en base a primeros principios, la economía terciaria, si la descomponemos, lo único que es seres humanos procesando, compartiendo y básicamente procesando y compartiendo información, ¿no? Cualquier trabajo en la economía terciaria, no sé qué sea, finanzas, medicina, psicología, cualquiera de estas es con tu cerebro y cada vez más con la ayuda de máquinas y demás, eres como un nodo en una red en la que se comparte información, ¿no? Y entonces entendí, vale, creo que las oficinas y el modo de trabajo tradicional es eso, lo que pasa que con históricamente costes de transacción de información más altos. Por eso tiene sentido que la gente esté en proximidad física, trabajando en una oficina y tal. Pero con estas tecnologías, con estas plataformas como Substack, Twitter, Zoom y demás, el coste de enviar esta información de aquí a Colombia y de Colombia a España de vuelta es cero. Entonces, realmente, escribir online es un poco, en mi opinión, la forma de hacerte ciudadano del Internet, que es donde yo creo que va a estar el siguiente Silicon Valley, donde va a estar el siguiente Hollywood también. O sea, todas estas industrias que antes estaban geolocalizadas en sitios específicos, creo que lo van a seguir estando en cierta medida, pero creo que también se van a mover al cloud porque la información ya pues viaja a un coste marginal de cero, ¿no? Entonces, un poco con ese feedback inicial, esa satisfacción de ir conociendo a gente y de que mis ideas fuesen compartidas y entretenidas por ahí, y esa visión a largo plazo, pensé, bueno, creo que esto es algo que tiene sentido y bueno, pues, realmente hasta la fecha estoy bastante contento con el tema y Substack es una plataforma que me hace la vida muy fácil. Eso que acabas de decir, digamos que somos unos nodos de información, sobre todo pues porque lo ponemos con muchos comparativos, pues Bitcoin un nodo, todos estos chains un nodo, o sea, me parece una observación bastante interesante y nunca la había visto, digamos que con eso, o lo que habías dicho, que todo se convierte terciario pues en procesar información, nunca lo había visto desde ese ángulo. Y me parece una observación muy inteligente. Y entre otras, pues eso fue lo que terminamos haciendo. Al yo escribirte por Twitter, lo único que hicimos fue aproximar unos nodos, o sea, el nodo tuyo, el nodo de nosotros, de este chat de 10 AM, y cuando esos nodos se aproximan, entonces, pues, aunque el costo de enviar información es marginal, si de alguna u otra forma, pues esa cercanía hace que personas que piensen similar puedan empezar a compartir información y por ende, lo que yo siempre he creído, si uno comparte, hay mucho más alfa. La otra cosa que lo hago de una forma diferente es que yo vomito y escribo más información que, iba a decir que más que un vómito chino en ese chat, pero eso de alguna forma es como una obligación y una responsabilidad de cómo uno está representando esos pensamientos y entonces siempre le tocará a uno regresar o hay un montón de personas diciéndole te fue mal en esa inversión. Entonces me parece un ejercicio a nivel intelectual muy importante. Sí que lo es y luego a nivel emocional, que es un poco a lo que estabas aludiendo ahí al final, también lo es. Entonces creo que cuando te metes en este mundo, además de estar en el mercado, tienes un poco dos maestros. Tienes el mercado, que es un maestro bastante duro, y luego tienes otro que es el algoritmo y las redes en general, ¿no? Pero realmente también otra cosa que me gusta mucho de esto es que, claro, el ser humano en la economía terciaria es un nodo en una red y demás, pero luego el ser humano es muchas otras cosas que con rutinas tradicionales y demás creo que no tenemos tanta oportunidad de explorar. Entonces, el hecho de poder trabajar independiente de la ubicación, independiente de la zona horaria y demás, creo que es un grado de libertad, aunque como dices, conlleva un poco esa presión adicional de estar expuesto y tus ideas y tal, que realmente es muy beneficioso y te permite estar en la naturaleza, viajar,
hacer deporte, o sea que es una vida que realmente de momento me gusta mucho. Y nos gusta, nos gusta. Sí, Darío, efectivamente. él se escribió un deep dive sobre Meta. Yo considero Meta, si fuera estrictamente hablando, una interesante inversión. Lo que pasa es que tengo mis decepciones con Instagram, con Facebook, entonces no lo toco. Pero él se escribió un deep dive y desde que escribió ese deep dive, Meta ha subido un 77%. O sea, ese es el calibre y el análisis de los deep dives. Fuera del de BlackBerry, que se convirtió viral para luego entrar en el de Palantir, ¿cuáles otros deep dive has escrito y cuáles, digamos, han tenido mejor recepción o que desde escritos hayas visto que el comportamiento, pues obviamente en este mercado pues tan tumultuoso, es difícil ver algo progresar, pero ¿cuáles crees que han sido de los últimos 3 o 4 que hayas escrito? También vi que hiciste Netflix, pero y nos cuentas también como el resumen. Yo no sabía pues lo de BlackBerry, los 200 millones de vehículos, pero los últimos 3 como más importantes para ti. Y un complemento a esa pregunta, Antonio, ¿cómo es ese proceso de creación de semejante documento? O sea, ¿cuánto tiempo te lleva? Muy bueno, sí. ¿Qué tiene que hacer lleva antes de? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cómo lo haces? Y conectando entendido. la pregunta de Hernán. Muy bueno. Entendido. Pues creo que realmente hay 2 dimensiones aquí, que es por un lado, cuando escribo un deep dive, la recepción que tiene y por ende cuánto se lee, cuánto se comparte y tal. Y luego, por otro lado, realmente cuánto se acerca a la realidad, que es el objetivo fundamental de un deep dive, ¿no? Entonces, creo que, desde luego, desde mi punto de vista, esa es una dinámica con la que tengo que tener cuidado, porque muchas veces creo que es altamente factible, es decir, escribo una tesis que se viraliza y que a la gente le gusta, pero que quizás esté alejada de la realidad o que quizás no resulte ser acertada. En el caso de Meta, como decías, Hernán, era una situación altamente asimétrica en la que la empresa cotizaba por el valor prácticamente de Instagram y a su vez ciertas narrativas que eran bastante, se daban por asentadas, no eran ciertas, como el hecho de que realmente la empresa se estaba jugando todo en el metaverso. Eso no es cierto. La filosofía de asignación de capital de la empresa era, primero, darle una segunda vida a Family of Apps y luego, del capital que derivase de esa atracción de Family of Apps, asignar una porción al metaverso, ¿no? Entonces, realmente, esos 2 componentes, la asimetría y luego el hecho de que la asignación de capital era más prudente que no, junto con que, por cierto, realmente le están dando una segunda vida a Family of Apps, y eso lo vemos con la atracción de los Reels y cada vez la gente está más enganchada a los Reels y tal, hace que en ese caso fuese ese deep dive tocase ambas teclas, que es el hecho de que se hiciese popular porque desmentía ciertas narrativas que además las respuestas estaban relativamente cerca de la superficie, no había que ir muy hacia abajo, pero estaba ahí. Y luego, por otro lado, pues que realmente sí que se acercaba a la verdad, ¿no? Luego tengo otras tesis que son de más alta duración, como por ejemplo es el caso de Palantir, es el caso de Tesla, de Spotify, de BlackBerry, de Amiris, que es una que estaba revisando esta mañana también. Entonces, alguna que otra ha tenido una recepción más viral o no. Por ejemplo, la de Palantir se viralizó muchísimo, la de Spotify. De hecho, todas ellas se viralizaron, ahora que lo recuerdo. O sea, me ha gustado mucho la de Spotify también, recientemente, pues porque Spotify, tú creo que llegaste y cuñaste de el Google de la música, algo así, creo que fue lo que utilizaste. Efectivamente, algo extremadamente provocador y que generó bastante polarización, ¿no? Pero entonces todas esas tesis en mayor o menor medida se han viralizado, pero son de mayor duración y aún tenemos que ver realmente si se acercaban a la realidad o no. Son visiones muy a largo plazo y realmente muchas veces no sé cómo lo hago. Yendo un poco a la pregunta de Darío, si lo he pronunciado bien, ¿es Darío o Dario? Darío, está perfecto. Darío, perfecto. Realmente, volviendo a tu pregunta, es un proceso en el que, en términos muy resumidos, le doy información a mi cerebro y luego casi el 80 o el 90% del trabajo es subconsciente. Entonces, por ejemplo, si en un día determinado leo 8 o 9 horas, que sería un exceso, ¿no? Luego, por ejemplo, me voy por ahí a beberme una cerveza o a darme una vuelta, a hacer deporte o lo que sea, sé que, o sea, hay como gran parte de mi proceso cerebral en la actividad que haga, ya sea tomarme una cerveza o hacer deporte o salir con mis amigos, está en el subconsciente.
Entonces, el agotamiento al día siguiente es increíble, ¿no? Mientras que si hago 4, 5, 6 horas y luego le doy tiempo al subconsciente a que maquine, al día siguiente me levanto con ideas, asociaciones. Entonces, un poco puedo tardar, ponle 20, 25 días en hacer un deep dive de trabajo. Muchas veces suelo trabajar los fines de semana, pero porque no suelo trabajar más de 8 o 9 horas diarias, pero sí que igual trabajo 5 todos los días de la semana, ¿no? Entonces me levanto con esas asociaciones al día siguiente y se va un poco, digamos, dibujando los párrafos en mi cabeza, si tiene sentido. No es tan automático, pero con el tiempo sí que he ido evolucionando en esa dirección. Y entonces entra un poco en juego las tendencias que tengo a nivel mental de esas abstracciones a futuro junto con las bases razonadas en base a primeros principios, ¿no? Entonces es un ejercicio como bastante, es como un cierto atletismo mental en lo que acierte, ¿no? Porque me puedo equivocar también en muchas tesis, es lo que hay, pero en lo que acierto y no es como un atletismo mental en el que le doy información al cerebro y luego le doy espacio para que haga esas asociaciones y luego finalmente lo escribo. Y entonces esos últimos 2 o 3 días que consisten en escritura es cuando es la sauna. O sea, ahí es cuando saco todas las ideas, las desgloso y es un proceso bastante incómodo porque en lo que lo vas escribiendo realmente es como el filtro final en el que tienes que discernir si lo que estás diciendo es algo que tiene sentido y que es una idea nueva que aporta valor o si es una tontería, ¿no? Entonces la sensación de cuando estás escribiendo líneas y párrafos y demás y estás diciendo una cosa que no pasa ese filtro es bastante discernible y es como muy visceral, ¿no? Entonces realmente es como un stop. Y luego eso también ocurre a nivel de cuando estás enlazando varias ideas dentro del deep dive que de por sí pueden estar validadas, pero que luego cuando las enlazas quizás no dibujan un escenario tan interesante, ¿no? O realmente que no tiene sentido a nivel de una inversión prospectiva. Entonces es un ejercicio muy de consumir información y de un poco fluir con las tendencias. Casi es un trance, o sea, estás en trance porque estás, Total. o sea, el cerebro cómo lo desconectas, hasta soñando Pero, te salen imágenes. Sí, sí, sí. pero él tiene mucha razón, o sea, uno tiene que absorber toda esa información y no tratar de llegar a una conclusión sobre esa información, sino dejar que todo el subconsciente sea el que haga el shuffling ahí y después vaya presentando y ordenando las ideas. Usualmente eso pasa cuando uno está durmiendo y entonces uno después empieza a reaccionar o cree que uno sabe algo y entonces todo eso que era un proceso de absorber, que el subconsciente lo organice, entonces empieza a volver casi que inteligencia cognitiva y ahí es donde yo creo que por eso es que a mí no, por eso yo creo que a mí personalmente no me gusta comprar acciones como si fuese haciendo trading, porque es reaccionar a unas velas que para mí me da mucha dificultad creer en el análisis técnico, porque para mí es como astrología, pero para hombres. Es mucho mejor cuando uno se crea una formación sobre una tesis y la valide. Por ejemplo, que fue el gancho con el que conectamos. Entonces, yo llevo mirando Palantir mucho rato y estoy convencido en lo que significa el impacto de utilizar la inteligencia artificial pues para mejorar los procesos dentro de una compañía y supongo que tú has creado tus propias tesis sobre Palantir. Entonces, como dicen los gringos, haciendo un segue ahí, ¿cuáles son tus impresiones sobre Palantir? Y comencemos simplemente por lo siguiente. Pues primera vez que arrojan resultados con EPS positivo y yo creo que van a seguir con EPS positivo, sobre todo conociendo que tienen 1.52 billones de dólares y los tienen en bonos del tesoro y eso al 5%, pues les va a dar por lo menos 100 millones de dólares extra. Ese proceso de absorber información, ¿por qué no nos cuentas tus puntos de vista sobre Palantir? Nosotros ya nos conocemos el origin story, pero lo que has pensado y lo que has podido como discernir pues de Palantir desde tus propios puntos de vista y sobre todo pues porque AI está de moda, pero yo considero Palantir mucho más importante que un OpenAI, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente mi experiencia con Palantir empezó dedicando varios años antes de empezar a escribir a las redes neuronales. Entonces, desarrollé una obsesión, digamos, por aprender sobre inteligencia artificial. Porque
me parecía que iba a ser una de las tecnologías fundamentales en el resto de nuestras vidas probablemente, pero tenía la duda. Entonces no quería abarcar esa posible, o sea, ese movimiento tectónico un poco desde la superficie. Quería saber exactamente cómo funciona la tecnología para poder tomar mis propias decisiones de ahí en adelante, ¿no? Entonces, dediqué 2 años a hacer cursos en una plataforma que se llama Udacity, que es una plataforma de e-learning que realmente tuve experiencias peores hacia el final, pero todo mi viaje en esa plataforma fue excepcional y aprendí a desarrollar modelos de inteligencia artificial, tanto de visión artificial como de modelos de lenguaje y demás, ¿no? Y lo aprendí a hacer desde cero, aprendiendo tanto Python como cálculo diferencial y álgebra desde cero, porque era algo que llevaba un tiempo sin tocar, ¿no? Entonces, a base de desarrollar esas aplicaciones y demás, y luego querer ir al mundo a hacer algo, me di cuenta de que puedes tener el expertise y sabes, realmente desarrollar un nuevo modelo de inteligencia es complicado, pero coger modelos que ya existen y aplicarlos a problemas de negocio y tal, no es algo realmente imposible, ¿no? Pero lo que sí que necesitas es una infraestructura de datos, porque sin datos no puedes entrenar una inteligencia artificial. Entonces era una gran frustración para mí porque yo en ese momento de mi vida lo que estaba buscando era una manera de sacarle partido a ese conocimiento, pero sin tener que participar en una actividad corporativa, ¿no? Entonces, realmente luego me puse a leer historia después y empecé más con esta formación de inversiones y tal, que hice como una inversión muy profunda en Benjamin Graham y en Phil Fisher y todo eso. Y un día estaba viendo la CNBC y salió Palantir anunciado, el IPO y demás, ¿no? Entonces me puse a estudiar y dije, esto es exactamente lo que soluciona ese problema que tuve yo, pero para todas las organizaciones del mundo que lo quieran, ¿no? Volviendo a esa definición de lo que es la economía terciaria, lo único que hacemos es compartir, almacenar y procesar información. Una empresa es una función es una optimización, es una función que hay que optimizar. Hay que minimizar los inputs y maximizar los outputs. Y todo Eso que eso que acaba de decir es súper importante, volverlo y repetir, perdonad la interrupción, pero es que me parece, volver a repetir eso, me parece, y eso es lo que ayuda exactamente Palantir a mejorar eso, lo que acabaste de describir. Correcto, Otra vez. totalmente correcto, Hernán. Entonces, realmente en una empresa lo único que hay es gente trabajando de cierto modo y ese cierto modo es la cultura, que es algo en lo que hago mucho hincapié en mis deep dives, y lo que están haciendo es procesar información. Entonces, pongamos, por ejemplo, DHL, que por cierto es una empresa que no estudia en profundidad, entonces igual digo algo que no es correcto, pero esencialmente tiene que enviar paquetes por el mundo. Entonces, lo que está haciendo es rutas y las está optimizando. Entonces sabe que tiene que llevar tantos paquetes a cierto sitio, pero que el día que llueve en esta ubicación y demás suele haber estadísticamente más accidentes, entonces hay que tomar esas medidas de precaución para que el delivery time esperado siga satisfaciendo la necesidad de los clientes, ¿no? Como ejemplo. Y eso es todo, gente. También creo que, no sé si tiene mucho data science o no, pero todas las empresas tienen esos problemas de optimización. O sea, llevar una empresa es un problema de asignación de recursos. Entonces, cuando instalas Palantir, lo que hace es generar un gemelo digital de tu empresa. Entonces empiezas a recopilar datos sobre tus operaciones que antes hacían seres humanos y muchas veces de forma intuitiva, ¿no? Y un poco de forma subjetiva y un poco tratando de entender qué pasa en una empresa, pasas a tener toda esa infraestructura de datos, entonces pasas de tener que gestionarlo de forma cualitativa e intuitiva a que lo puedas empezar a automatizar. Entonces empieza a facilitar de forma exponencial el que las empresas solucionen esos problemas de asignación de recursos. Y creo que uno de los testimonios más notables de este último año que emitió la empresa fue el de Tyson Foods, que nada más instalarlo ahorraron $200 millones solo cambiando cómo enviaban los camiones y tal. Entonces, claro, con toda esa infraestructura de datos puedes empezar a entrenar modelos de inteligencia artificial para que sean productivos. Y realmente, volviendo a lo que decías, Hernán, los modelos, por ejemplo, GPT-3 y GPT-4 son interesantísimos y son fascinantes, ¿no? Pero estamos hablando de un mundo en el que hay bastantes recursos, hay bastante talento, en términos relativos, hablando del sector tecnológico, hay bastante talento para temas de inteligencia artificial y demás, y realmente la escasez no está en los modelos, está en los datos. Entonces, siempre que tengas tú ese reservorio de datos,
va a tener todo el sentido económico del mundo enchufarle uno de esos modelos, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el caso de Spotify, que su nuevo DJ X también funciona en base a GPT, pero lo que permite que esa inteligencia artificial sea productiva en ese contexto es el hecho de tener los datos en primer lugar. Saben quién quiere escuchar qué, cuándo y cómo. Entonces, eso es un poco la tesis de Palantir. No, pues es que todo lo que acabas si unas tareas tan sencillas, ayer pues o antier fue el lanzamiento del GPT-4 y uno veía que con una foto de una servilleta se puede hacer un website y a la gente pues está deslumbrada con ese solo concepto porque simplemente pues está reemplazando un diseñador, un programador y ya le escribió uno el código y termina de hacerlo. Es que Palantir es esto, pero dentro de una compañía. Es que lo acabas de decir, en el solo Tyson Foods se ahorraron $200 millones simplemente por optimizar un proceso. Y lo que contabas antes, cuando te interrumpí, es que básicamente una compañía es una cadena de personas, de activos, y donde uno lo que tiene que hacer es entrar a optimizarlos. Y es muy difícil optimizarlos si no se tienen dos cosas. La primera es cómo compilar la información, porque la información toda está, digamos que disuelta o esparcida. Y lo otro es que, aunque uno cree que tiene la información, la mayoría de las personas no tienen la capacidad matemática para procesar esa información. Entonces, digamos que un comparable fácil es que para mí un Palantir, y ojalá le quitaran el dominio.com y lo pusieran palantir.ai, cuando lo entran y lo ponen en una compañía, pues revenue, o sea, pues mejora el bottom line o del taking, pues simplemente pues ayuda a incrementarlo. Yo veía una conferencia pues creo que era British Petroleum y simplemente pues, uno cuando tiene un yacimiento de petróleo, de gas, pues los data points son increíbles. Por ejemplo, leía en estos días que la Guyana pues aquí en Sudamérica Francesa. fácilmente va a ser uno de los países más ricos pues de este lado del hemisferio, porque llevan 7 años buscando por petróleo y se les acabó de encontrar una cosa donde el ingreso per cápita se va a subir a $250,000, $300,000 por Guyana, bueno, ¿cómo se dice? Guayana, pues, Guayana, sí. Guayanés. Y eso no se podría hacer sin datos. O sea, ¿cuántos años llevamos haciendo exploraciones pues, de pozos petroleros? Pero uno llega a un punto donde lo optimiza, donde uno no tiene que maltratar la tierra, sino simplemente extraerlo. Y pues quisiera, si tienes algún otro ejemplo de Palantir, porque cuando uno ya empieza, digamos que a hacer referencias como lo de Tyson, pues entonces uno dice, con razón esta tecnología puede tener el valor. Lo que pasa es que está el analista que normalmente piensa por analogía y no la ve o no entiende que lo que está pasando. Para ti es muy fácil porque te gastaste un tiempo estudiando redes neuronales en Udacity, inclusive escribiendo el código, entonces cuando se te aparece en Palantir, pues te hace clic, el bombillito aparece en la cabeza y es súper fácil uno empezar a crear reducciones. Lo mismo pasa con nosotros, pues que llevamos creando tanto contenido en Internet y digamos que uno tiene, digamos que un background matemático y entonces hay cosas que son mucho más fáciles después como de visualizar. Entonces, ¿tenés algún otro caso de ejemplo con Palantir que quisieras compartir? Pues creo que no tenemos datos específicos aún de qué estilo de incrementos de productividad está generando, pero sí que sabemos que el sector del healthcare en Inglaterra está devorando Palantir. O sea, están metiendo todo el NHS, todo su sistema público de sanidad lo están metiendo en la plataforma. ¿Por qué? Pues porque al final es otro problema de asignación de recursos. Tienes una oferta limitada de sanidad y tienes mucha más demanda que oferta, entonces tienen que optimizar ese proceso. Y realmente el número de camas en hospitales que está empezando a cubrir Palantir, no sé si lo habéis visto, pero en el último año ha crecido exponencialmente. Creo que, no, es que no sé las cifras exactas, no quiero decirlas, pero es bastante impresionante ver cómo ha crecido. No, increíble. Entonces, pues yo creo que y ahí van quedando, digamos que pues anclas mentales, sobre todo para las 72 personas que estamos en el chat. Cuando empezamos a compartir Palantir, pues yo les sugiero que se suscriban al Substack de Antonio. Ya lo hice.
Muy amables. Muchas Y, gracias. y Ya lo primero, estoy pues, y leer, compartiendo en otras redes. Gracias, Darío. y Muy leer, amable. y leer esa profundidad. Ya nos queda pues un par de minutos, pues no sé si Lucas o Darío tienen preguntas, pero el último deep dive que habías escrito, yo creo que una de las transformaciones más impresionantes como compañías pues, del mundo, pues es la que está teniendo Microsoft, y te has enfocado mucho en el aspecto de la cultura. ¿Cómo es que se pronuncia? Satya Nadella, pues que es el CEO, es el responsable de este cambio cultural, pues porque una cosa era Bill Gates, Steve Ballmer, pero es impresionante lo que ha hecho pues este tipo en cuanto a creación o ampliación de market cap, y lo ha hecho desde el punto de cultura. Tú que le has gastado tiempo a eso, porque para que no todo sea un análisis pues de first principles, aunque pues uno podría decir que el cambio cultural también es un análisis desde ese punto, porque si no, pues esto no hubiera pasado. ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, del cambio y digamos que, pues nosotros cuántas veces has escrito, Darío, que Microsoft se va a comer la lonchera de Google con todas estas cosas nuevas? De hecho, quería complementarlo, si se puede, no sé si, o sea, qué está pasando, porque estábamos acostumbrados a que Google daba unos golpes y era el show, y ahora esto cambió, que ves que está pasando en dos culturas, porque la cultura de Google cambió mal, no sé si la palabra sea mal, pero la de Microsoft sí se ve muy distinta. Probablemente, Darío. Hay una cosa muy interesante que estoy aprendiendo a base de todos estos análisis que he hecho en casi ya 2 años, y liga un poco, Hernán, con lo que estabas comentando de Microsoft, que es que todas estas empresas que ahora están en la cima del mundo son, a grosso modo y en términos bastante sintetizados, son el resultado de dos cosas hechas muy bien, que es, por un lado, la estrategia, con los recursos y la ejecución y tal que conlleva, y luego la densidad de talento y la cultura. Pero porque al final, cuando miramos el sector tecnológico, es un sector mucho más, y por cierto, cada vez es más el resto de la economía, ¿no? Entonces es algo que realmente hay que ir cogiendo un poco hay que ir entendiéndolo más en profundidad, porque cada vez es más relevante. Pero esencialmente esas empresas, todas estas empresas tecnológicas, lo que son es personas colaborando para crear tecnología. O sea, a veces en los medios tradicionales de la bolsa da la impresión de que la tecnología de por sí es como un ser mitológico independiente que ha aparecido... ¿Perdón? Sí, señor. Sí, señor, aquí te estamos. No, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, parece que es una entidad mitológica que existe independientemente y que evoluciona de una forma impredecible que no podemos entender, pero no es cierto. Al final es una cuestión de cuánto talento tienes trabajando para desarrollar productos que se adaptan a esa evolución incesante del mercado. Entonces, lo que suele explicar, y tengo varios ejemplos aparte de Microsoft, lo que suele explicar por qué una empresa de estas grandes de repente ha entrado en un nuevo viaje en el que su capitalización bursátil se ha multiplicado por 5, suele ser el que la gente ha cambiado la forma en la que trabaja dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en el caso de Microsoft, cuando estaba Steve Ballmer, subió la facturación notablemente, la empresa no iba mal, pero realmente lo que era una empresa muy política, en la que a las personas les daba miedo compartir ideas y por lo tanto innovar. Entonces estaba en un método, o sea, en una inercia muy de franquiciar. Tenía productos que funcionaban como Office y demás y el sistema operativo, y entonces estaba franquiciando eso. Entonces se buscaba la perfección, la excelencia en la ejecución y tal, mientras que no se compartían ideas. Entonces hay un cartoon muy famoso de Business Insider en el que enseña el organigrama de Microsoft, y es como una especie de rama, o sea, de árbol genealógico que se va dispersando, pero entre las diversas ramas lo que salen es como manos con pistolas apuntándose, porque esa era la cultura que había en la empresa. No se permitía la innovación, no se permitía el fallo. Entonces llegó Satya Nadella y en su carta a empleados antes del año fiscal 2015 empezó a hablar del valor individual, de la importancia de compartir ideas. Entonces empiezas a ver cómo, si lo ves con ese ojo crítico, lo que empiezas a ver es cómo estaba renovando la cultura, porque a la empresa no le faltaba talento, no le faltaba recursos, no le faltaba productos traccionados y demás. Lo que sí que le faltaba era una cultura que permitiese que la gente crease cosas. Entonces, realmente, el precursor de toda esta transformación de Microsoft ha sido esa renovación cultural. Y lo que pasa es que, uno, no se puede hablar de cultura sin usar buzzwords y sin ser difuso.
y luego es una cosa que es bastante difícil de analizar y de ver su evolución o su falta de. Entonces es un término extremadamente escurridizo, pero lo cierto es que luego si te vas y miras Amazon, miras Meta, miras Spotify, que es un candidato mío personal a ser una de estas empresas top del mundo, y miras, por ejemplo, Disney, que es una empresa que lleva dando vueltas 100 años, esos ups and downs que ha tenido Disney, esa explosión de los últimos años y demás, por lo menos en relevancia, porque ahora mismo lo que está es atravesando el Innovator's Dilemma, ¿no? Entonces está sacrificando resultados a corto plazo por creación a largo plazo, invirtiendo en su plataforma de streaming que se come el rendimiento financiero de los otros negocios. Realmente lo que ves es que la cultura suele ser el leading indicator de estas transformaciones. Volviendo a Disney, un ejemplo adicional de Microsoft. Cuando estaba Michael Eisner de CEO, la empresa abrió muchísimos parques, la facturación se multiplicó por 4 durante su tenure, pero realmente al final de ese proceso el IP de la empresa estaba cao. Disney Animation no producía éxitos, Disney en conjunto dependía de Pixar para su supply creativo y además Eisner y Steve Jobs tenían muy mala relación y entonces la empresa no estaba funcionando a nivel de creatividad, pero sí que había funcionado a nivel de franquiciar. Entonces cuando llegó Bob Iger, ¿qué es lo que hizo? Le dio la vuelta a la cultura. Entonces, y compró todo el IP del mundo. Hizo muy buenas compras a nivel de IP porque supo ver profundidad de IP donde los demás no lo veían. Y de hecho, si lees los relatos de cómo fue la experiencia de comprar primero Pixar, luego Marvel y luego Lucasfilms, eran apuestas completamente contrarias. Pero él lo que vio era la profundidad de IP que había debajo de la superficie y segundo, la capacidad de crear sinergias que había. Una cosa muy interesante, ¿cuál era la preocupación fundamental de Steve Jobs a la hora de vender Pixar? No parece que fuese el importe, aunque estoy seguro de que sí, en gran medida. Parece ser que lo más importante a la hora de la venta era que Disney supiese preservar la cultura de Pixar, porque eso era lo que Steve Jobs había identificado como el motivo fundamental del éxito de la empresa. Entonces, el proceso de la venta de Pixar fue bastante arduo porque Disney tenía esa fama de no ser excesivamente creativo. Los últimos 10 años de estar enfocado en la ejecución, en franquiciar negocios ya existentes y demás, ¿no? Por cierto, cuando digo franquiciar, lo digo desde el concepto de un libro que se llama Loonshots, que habla de que en las empresas hay dos tipos de personas, que son los franchisers y los creatives. Entonces, los franchisers, ambos son necesarios, pero cuando alguien crea IP, tiene que haber gente especializada en ejecución y en operaciones para sacarlo adelante, pero también tiene que haber gente creativa, ¿no? Entonces, estos problemas culturales ocurren en las empresas cuando ese equilibrio entre franchisers y creatives se desequilibra. Entonces, todos estos turnarounds corporativos que hemos visto en los últimos años y los no turnarounds, sino los exitazos como Amazon y demás, son el resultado de entender la importancia de la cultura y de equilibrar la creatividad y la ejecución y la empresa sale adelante. Indudablemente es necesaria la estrategia, los recursos, también hay factor suerte, pero creo que la cultura es una fuente de alfa totalmente infravalorada en estos momentos. Muy interesante escucharte. Leerte es muy interesante, pero escucharte es una cosa fabulosa. Muy amable, Darío, muchas gracias. Antonio, muy amable. Eso quiere Señores, decir Sí. Ya que no he hablado tanto, pero hay dos cosas importantes que yo quiero decir. La primera, esto es espectacular y te felicito, Antonio. Este tema del valor y de encontrar estas joyas es muy valioso. Lo segundo es que es tan valioso que yo no domino Substack ni nada de eso y quiero tener acceso a tus escritos porque a mí me encanta ese tema. Y lo tercero es que creí que íbamos a entrar y a mostrar, o ya no hay tiempo. Okay. Gracias, Lucas, por tus amables palabras. Lucas, acabo de compartirte por WhatsApp en la dirección de Substacks de Antonio. Pues yo creo, porque Antonio, ¿tienes algo para compartir? Si lo tienes, pues con mucho gusto pues lo vemos acá, pero dos cosas me quedan muy claras. Darío, tenemos que repetir el Substack, el podcast con Antonio. Ya, lo tenemos que convertir en invitado recurrente. Y lo otro, pues vamos a preguntar, si Antonio no lo permite, vamos a preguntar en el chat de nosotros, ¿sobre qué quieren hacer un deep dive? Para que él haga el deep dive, pero hagamos un deep dive aquí en el podcast. Obviamente, pues se queda escrito
pero ¿por qué no hacerlo? Pues, digamos, porque es que yo estaba apuntando un par de cosas y tiene unas condensaciones. Antonio lo que tiene es que es muy pragmático y condensa cosas que son muy difíciles como de entender en ideas muy simples. Entonces, mira lo que decía, no es que Palantir es básicamente una herramienta para que las compañías sigan optimizando la cadena de las personas. O lo otro que dijo anteriormente es que nosotros simplemente somos unos nodos que estamos generando información y todo es terciario. Entonces tiene por ahí un par de gemas que el gordo, pues que Antonio es el que nos hace los TikTok, tiene mucha tela, mucho TikTok para generar acá a punta de esas frases y de esas ideas que me parecen muy valiosas y pues es simplemente la compilación de muchos años de estudio y de aprendizaje. Yo, por ejemplo, vuelvo y digo, si quisiera invertir en algo, miro primero los deep dives de Antonio, nunca había considerado Spotify, voy a volverme a leer el deep dive de Spotify porque quiero ver qué es lo que está viendo, porque uno necesita pues también, es muy entretenido conocer todos esos ángulos y todas esas posiciones. Muy bueno. Antonio, ¿tenés algo para compartir o querías mostrar algo en pantalla o quedamos bien así? Yo creo que así estamos bien. Estoy pensando a ver qué puedo compartir que sea particularmente llamativo para la empresa. Imagino que habrá quizás en la audiencia bastantes accionistas de Amazon, ¿no? Sí, hay varios que son long term de Amazon, sí. Puede ser. Hay una tendencia aquí que puedo compartir si queréis para finalizar. Sí, claro. Por favor. Sí, te voy a dar permiso, dame un segundo, te voy a dar... Okay. Ya, listo, ya puedes compartir, Antonio. Por compartir aquí algo para dar un buen sabor de boca. Para la fanática, venga. La fanaticada. Me gusta que a Antonio le gusta salir a tomar cañas, entonces cuando esté en Madrid, telefonazo. No, hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Nos veremos pronto en verano, vamos, Hernán y yo voy para Barcelona, pero me tendré que bajar a Madrid y tomar. Claro que sí. Tenemos Antonio, en el chat tenemos varios madrileños, pues, solo para que sepas, pues. Entonces vamos a compartir con ellos. Perfecto. También. Bueno, pues un saludo especial a mis compatriotas de ciudad y del país. Estupendo. Pues entonces no sé si está viendo bien la pantalla, creo que sí, la tengo aquí subrayada. Se ve perfecta. Es un concepto que a mí me pareció relativamente sencillo, pero yo no había estudiado Amazon antes, entonces no me resultó inmediatamente obvio, que es lo que llamé un poco el fantasma del CAPEX de Amazon, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es que es una empresa que ha pasado por ciclos sucesivos de CAPEX, aunque al management no le gusta llamarlo así, porque realmente lo que son es nuevos suelos de CAPEX, o sea, son incrementos realmente. Entonces, se puede ver, si trazas las métricas que resumen el apalancamiento operativo de una empresa, o sea, la cantidad de free cash flow que produce, el margen operativo y demás, suelen tener como un lag después de aumentar la capacidad, ¿no? Entonces, me resultó muy interesante que en este último ciclo ha sido el más grande de la historia de Amazon. Entonces vemos que realmente del 2020 al 2023, no recuerdo la cifra exacta, creo que dobló la red del tamaño de fulfillment. Entonces luego vemos como aquí el working capital, por temas de cadenas de suministro y tal, y los capital expenditures se fueron en direcciones completamente opuestas. Y esto es algo que había pasado en el pasado, pero de forma mucho más tímida y que el mercado había tolerado mucho mejor. Entonces, igual que en Meta teníamos esa situación relativamente asimétrica cuando escribí sobre la empresa, en Amazon identifiqué otra en el momento del deep dive. No sé cómo va la acción porque hace tiempo que no la veo, pero es la primera situación, es la primera vez en la vida de la empresa en la que se revierte tantísimo el working capital, sube tantísimo los capital expenditures y además el free cash flow, que creo que tengo el gráfico por aquí. A ver dónde está. Es que esto de sacarlo así al vuelo es complicado. Creo que no lo tengo. Tranquilo, no te preocupes. Aquí lo tenemos. Bueno, es la primera vez que se pega ese viaje, ¿no? Entonces es una tendencia interesante. Es algo que no he visto analistas comentar en las llamadas. Lo que sí es que por cada ciclo de CAPEX, en función del sentimiento general en el mercado, hay veces que los analistas tienen un tono más positivo, pero en cuanto hay malas noticias alrededor y demás, empieza a coger un aire de pesimismo la evolución de la empresa increíble. Y lo que vemos realmente es que por la cultura, de nuevo, y esto es algo que Jeff Bezos hace muchísimo hincapié en sus cartas a accionistas y demás, por la forma en la que la gente trabaja en Amazon y la densidad de talento que tienen,
son capaces de ir desplegando cantidades incrementales de capital y que esto siempre se traduzca en un mejor servicio para usuarios, que luego se traduce en que genera más negocio por menos. Entonces, exacto. Eso que mencionas ahí, entonces se me empieza a parecer como una cascabel simplemente preparándose para disparar, y uno lo que puede decir es que si ese recoil o digamos que pues ese bajonazo o ese múltiplo de CAPEX, es que el resultado se va a ver en 4 o 5 años, porque esas inversiones se reflejan pues en el largo plazo, más o menos parecido con lo que pudiste observar como con Meta. Pero esto es lo que pues aterroriza pues al inversionista de corto plazo. Un Wall Street dice, no, hay que salirnos de acá, pero cualquier otra persona dice, no, pues si el actual resultado de Amazon después de haber invertido 15 o 20 años es el que vemos, pues entonces, ¿cuál será el resultado de simplemente ampliar esa infraestructura y hacer ese deployment de capital tan intenso? Efectivamente, entonces el rebote de cash from operations y de free cash flow siempre ha sido proporcional al tamaño del ciclo del CAPEX, y yo como lo que identifico como leading indicator ahí es la cultura. Entonces aquí sí que podemos ver cómo ha bajado cash from operations en el último año, y creo que el rebote, como dices tú, de aquí a 4 o 5 años va a ser bastante notable. Creo que esto va a tener una evolución similar a lo de Meta. Y yo creo que apenas se le quite, digamos, que a Bezos su paseadera en su ultrayate y todo, en 4 o 5 años vuelve a Amazon. Sí, totalmente. Bueno, no, esto está buenísimo. ¿Alguna pregunta final o ya el cierre para despedirnos? Y, no, pues, Antonio, toca repetir. Va a tocar repetir. Me queda muy claro. Siga dejándolo gratis un rato para seguirlo siguiendo. Esto será un placer volver las veces que sea. Os agradezco de nuevo la invitación, me lo he pasado genial. Y creo que a largo plazo podemos hacer cosas muy interesantes. Y luego lo otro es que creo que el Substack va a ser gratis mucho tiempo, porque el modelo de negocio de la suscripción no me gusta para el Substack. Creo que hay cosas más interesantes. Pero bueno. Yo tengo una pregunta final. Claro que sí. Gordo es Gordonea Productions, es el misterioso de TikTok. Él siempre está ahí oyendo todo. No, es una Alexa. Es muy simple. Esa es la Alexa de nosotros, sí. Es una pregunta humana. Encantado de conocerte, por cierto, que creo que no te he saludado antes. No, tranquilo, no te preocupes. Es una pregunta muy simple. ¿Por qué tienes un caballo, una ficha de ajedrez en tu imagen? Pues empecé a hacer contenido en Canva cuando empecé a meter gráficos en los artículos y demás. Entonces me dispuse a hacer un logo, ¿no? Entonces me puse a jugar con gráficos y demás, y salió esta imagen del caballo del ajedrez, y me gustó mucho porque aunque no soy un jugador bastante, digamos, no soy una apasionada del ajedrez en estos momentos, me gusta cómo se mueve el caballo, ¿no? Tiene esa forma así como diagonal, inesperada a veces, y me sentía que se asemejaba un poco a mi forma de pensar. Ok, no, listo, perfecto. Gracias. Era esa curiosidad. Genial. Buenísimo. No, Antonio, esta entrevista estuvo genial. No quiero menospreciar ni mucho menos los invitados pasados para nada, pero esto ha sido muy inspirador y muy interesante escucharte. Creo que, y reitero, es mejor escucharte. Es muy buenísimo leerte, pero escucharte es magnífico. Bueno, yo creo que en vuestro caso, desde luego, los invitados son proporcionales a los hosts, ¿no? O sea que estoy seguro de que recibiréis a gente estupenda todo el rato, porque vosotros lo sois. O sea que gracias de nuevo. Muy bien, pues nada, voy a parar de grabar. Muchas gracias.